Pues sí, estamos otra vez con el profesor Juan Triana Cordoví, economista, columnista de la revista On Cuba, del periódico On Cuba, profesor de economía de la Universidad de La Habana. Hace 6 meses estuvimos en este mismo formato, tú allí en esa oficina, Juan, yo aquí desde mi hogar, desde mi casa, conversando sobre la economía cubana. Creo que en aquel momento dijimos que nos veríamos otra vez en unos meses y efectivamente estamos cumpliendo la promesa que hicimos. Vamos a conversar hoy 5 o 6 meses después de aquella vez. Ya estamos entrando en junio, primeros días de junio de un año que tú en ese momento, en esa entrevista que tuvimos hace unos meses, decías literalmente, y cito, 2024 va a ser un año durísimo. Bien, bienvenido, Triana. Saluda a nuestra audiencia que seguramente te está hablando, que te está viendo, te está escuchando. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí otra vez. Siempre lo hago con muchísimo miedo porque en realidad yo no soy bueno en estas cosas, pero realmente muy buenos días Es un susto compartido, pero estamos bien porque estamos en confianza. Mira, yo quería empezar precisamente haciéndose un poco ese paneo de lo que han sido estos últimos meses, de ese año durísimo que tú previste y que se está dando perfectamente tu previsión. Sigue siendo un año muy difícil, un año donde todavía no se nota a la altura de junio luz al final del túnel. Un año en que todo lo contrario, creemos que esperan momentos bien difíciles, sobre todo en el verano. Y voy a hacer un resumen pequeñito. Hemos tenido en estos apagones, estamos teniendo ahora allí en Cuba hay apagones importantes en varias zonas del país, incluida La Habana. Hemos tenido un pequeño repunte de turismo, pero que no satisface ni remotamente las necesidades y las expectativas que existían. Tenemos ya más de 11.000 MIPYMES aprobadas, pero hemos tenido sobre todo, tengo que mencionarlo porque también fue un suceso de la economía muy importante. A principios de marzo, un día nos levantamos con la noticia de que nuestro ministro de Economía, Alejandro Gil, ya no era ministro y que iba a ser rigurosamente investigado, dado que había cometido, cito, graves errores en el desempeño de su función. De entonces hacia acá, tenemos un nuevo ministro de Economía en Cuba, cuyo nombre muy pocos conocen, porque realmente no ha tenido ninguna prensa, digamos, no ha tenido una aparición. No se habla de estos temas, o por lo menos él no hace la vocería que en otro momento sí hacía Gil. Este ministro Joaquín Alonso Vázquez, repito que casi nadie conoce todavía, el nuevo ministro es quien está frente a la cartera de Economía en Cuba. Tenemos una situación muy difícil con el suministro eléctrico. Ya está haciendo un calor horrible, me dirás tú, y lo que se prevé es todavía peor. Bien, pero en todo eso además está adornado con un hecho que ha sometido a la opinión pública y al interés público en las últimas semanas de manera particular. Y es el movimiento de la tasa de cambio entre dólar y peso cubano, que llegó a estar a mediados de principios de mayo a 400 pesos. Es decir, un dólar se cambiaba por 400 pesos o cercano a los 400 pesos, a la situación en que bajó hasta los 280 y nuevamente retoma una escalada. Ya hoy estaba por los 310, 320, 330 y sube de 20 en 20. Bien, este tema de la tasa de cambio ha sido, repito, lo que ha tenido a media Cuba en vilo sin saber ni los cómo ni los porqués. Y ahí, por ese hilo, quiero hablar para comenzar nuestra conversación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es todo esto? ¿De qué se tratan estos movimientos telúricos que ponen a la gente a
bueno, a especular, ¿no? Sobre las causas, los motivos, los resultados, las consecuencias. ¿Cuál es tu visión del asunto? Bueno, muchas gracias. A ver, yo comenzaría diciéndote que obviamente estos primeros 6 meses, lamentablemente, han sido 6 meses muy duros. Hay mejoras puntuales en el turismo, lo cual es muy bueno. Hay alguna mejora en algunos temas de exportación, lo cual es muy bueno. Hay también una perspectiva de mejora del precio del níquel, lo cual es muy bueno. Pero esas mejoras puntuales no son suficientes para que se transformen en consecuencias reales en la economía doméstica de la familia cubana. De todas maneras, yo creo que eso es muy bueno, pero realmente no hay mejoras en la magnitud que permitieran que la familia cubana pudiera tocar esas mejoras. Y eso es importante, definitivamente. Lo que ha pasado con la tasa de cambio, yo creo que tiene y obedece a varios factores. Yo quisiera ordenar esto un poquitico, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que aquellas que son las causas que han motivado una subida y la inflación galopante y esa, yo diría, volatilidad de la tasa de cambio hacia arriba en estos últimos meses, los factores objetivos que influyen en la tasa de cambio, allí no ha habido ningún tipo de cambio, valga la redundancia, significativo. O sea, nosotros seguimos teniendo un déficit importante y eso genera liquidez, que es una de las causas del incremento de la tasa de cambio, vía, lógicamente, ese incremento de la liquidez sin respaldo material. Nosotros hemos tenido una reacción del sistema productivo cubano significativa. Cuando tú miras, sobre todo en el sector agropecuario, que yo diría es quien lidera, lamentablemente, el incremento de los precios, hasta en un 60, 60 y tantos %, pues ahí realmente no hay un incremento sustancial de la oferta y por lo tanto, si la oferta no crece y la producción no crece, pues que es otra de las causas objetivas que puede generar inflación, pues obviamente no se va a reducir la tasa de cambio. Y además de eso, bueno, tenemos las expectativas de las personas. Todo eso hace un ajiaco, es decir, las causas objetivas. Este es otro asunto más, las expectativas de las personas. Y las expectativas de las personas lo que hacen es anticipar la tasa. O sea, si hay una tendencia al alza en la tasa y yo voy a vender o a comprar dólares o a vender o a comprar productos, lo que hago es anticipar la tasa. Es la ley de Ockham al final. O sea, como estoy pensando que la tasa va a subir y la tasa sube. Y la tasa sube porque yo estoy pensando que la tasa va a subir. Y como yo estoy pensando que la tasa va a subir, yo anticipo la tasa. En vez de poner la tasa de cambio, por ejemplo, que estima el toque, pongo la tasa de cambio del toque más 10 pesos más. Y cuando muchas personas hacen eso de manera seguida, pues lógicamente la tasa se desplaza. Eso es la ley de Ockham. Perdóname que te interrumpa, o 10 pesos menos. O 10 pesos menos. Eso también puede influir tanto al alza como a la baja. Lo mismo al alza que a la baja. ¿Qué otro factor yo creo que ha incidido muchísimo ahí? Bueno, el hecho de que hay un vacío en términos regulatorios. No hay un instrumento de intervención como lo hubo antes, que fue CADECA, que podía intervenir en el mercado monetario y podía de alguna manera regular la tasa. Yo creo que el gran éxito de la política monetaria cubana durante muchísimo tiempo fue haber mantenido la estabilidad de la tasa de cambio entre el peso cubano y el dólar y después entre el peso cubano y el CUC. Y eso se logró durante mucho tiempo, ¿no? Casi desde el año 96 hasta el año 2019. Hubo esa estabilidad en la tasa de cambio. Y eso es muy bueno, y es muy bueno para los negocios. La inestabilidad de la tasa de cambio, sobre todo una tasa de cambio que es tan volátil al alza, al final lo que produce es que los negocios se detengan. El otro factor que está influyendo exactamente, o que influyó, yo creo, un poco a la baja de la tasa de cambio, además de la especulación,
fue el hecho de que los importadores, especialmente los importadores del sector privado, pues se abstuvieron de importar las mismas cantidades del año pasado. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Si tú importas a una tasa de cambio de 370 pesos por dólar y cuando tu mercancía llega a puerto un mes después o 20 días después, la tasa de cambio está a 390, estás perdiendo 20 pesos cubanos por cada dólar de importación. Claro, y el problema fundamental aquí que tú mencionabas ahorita y que estuve viendo cómo la mayoría de los economistas coinciden en una cosa. Este tema del mercado cambiario está un poco suelto. Monreal, por ejemplo, acaba de publicar hoy en un tuit la idea de que hay un abandono de funciones estatales respecto a la política monetaria. Y por su parte, por ejemplo, Carranza decía, el Estado cubano ni controla ni regula el mercado cambiario, sencillamente porque no participa en él. Entonces, eso es un factor clave en el sentido de que tú estás hablando de negocios que se detienen o que se afectan porque viven, o sea, subsisten desde un mercado cambiario no regular, ilegal. Exactamente. Mira, yo estoy 100% de acuerdo con Pedro y con Julio, lógicamente. Estamos de acuerdo en muchísimas cosas, en realidad. Y esta es una de las que estamos de acuerdo. Uno de los factores que hace que genera esta volatilidad es exactamente esa abstención de las autoridades monetarias a intervenir en el mercado monetario. Yo sé que es difícil porque quizás no tienen el respaldo necesario, pero el vacío de la autoridad monetaria genera espacios para una especulación sin límite y lo deja en manos de los especuladores. Mi experiencia de este mes, he estado muy al tanto de esto porque mucha gente me escribe, me pone en los chats, es esa. Por ejemplo, ayer me pusieron varios dueños de pyme, me escribieron diciéndome, profe, estoy respondiendo a la gente que me está ofertando dólar a 3.50 y cuando los llamo me dicen que no tienen. Entonces ahí lo que hay es un ejercicio de especulación, claro, muy claro. Y es que la gente está intentando contrarrestar la baja del dólar porque a los especuladores no le conviene, pierden dinero. El impacto sobre la economía real, sobre la oferta, es negativo. El impacto sobre la economía familiar es negativo. Negativísimo. El impacto sobre la dinámica de los negocios es negativo. Claro. Se contrae la oferta y las personas pueden consumir menos y pueden tener menos acceso a bienes y servicios que necesitan. Va a impactar en el crecimiento de la inflación y en un momento determinado puede que se reduzca muchísimo la oferta. Mi experiencia, que la viví una vez en un país del Cono Sur, es llegar a un supermercado y verlo cerrado por falta de precio. ¿Cómo es eso? La volatilidad de la tasa de cambio era tan alta, que tú agarrabas un refresco en el anaquel y cuando llegabas a la caja ya había cambiado el precio. La respuesta de los comerciantes, ¿cuál fue? Paralizar el mercado. No sigo haciendo negocio porque no sé a qué precio voy a vender. Claro. Entonces, lo que en la microeconomía clásica parece que no debe pasar, que es que un producto no tenga precio, pasó. Y aquí en Cuba está pasando parecido. Bueno, ahora que estás mencionando el tema de precio, entonces yo, en todo este mes que hemos vivido esta volatilidad, ahora estamos viendo cómo repunta. Te voy a decir, voy a hacer ahora lo que hace el 95 o 99% de la población cubana cuando necesita ponerle un precio a un producto. Por ejemplo, un albañil te pone unas losas en la pared y tú le dices, ¿cuánto me va a cobrar? Y te dice, espérate un momento. Y hace esto que te voy a decir. Va a toque, agarra, mira cómo está el precio y entonces en función del precio que ve en el toque, sí, dime, pone precio a su producto, a su servicio. Es decir, esa operación de poner precios a partir de lo que ve en las tasas, en la tasa del toque específicamente, es una operación muy cotidiana en Cuba. ¿Qué relación tiene esa dinámica de especulación con la moneda? Que, por cierto, es una mercancía más, que está también en déficit. Es decir, hay pocos dólares circulando en Cuba.
¿Qué relación hay entre ese mercado, esa moneda, y el resto de los mercados que coexisten en Cuba? A los efectos de los precios. ¿Por qué tanta gente estuvo esperando una bajada de precios que no llegó? Sustantivamente, por lo menos. Bueno, empiezo por lo último. La bajada de precio en algunos productos sí se efectuó, pero no llegó de manera masiva porque esos productos se compraron a una tasa de 390. Y si tú negocias a 390, te va a ser muy difícil bajar el precio, excepto de que aceptes que quieres perder. Ahora te imaginarás quien compra un contenedor de aceite que pierda en cada botella de aceite 20 pesos, está perdiendo muchísimo dinero. Entonces ese es un problema, sin lugar a dudas. Por lo tanto, no todos los precios bajaron, aunque el aceite bajó un poco, o los huevos bajaron un poco, algunos precios bajaron en realidad, momentáneamente. Porque además algunas pequeñas y medianas empresas se propusieron realmente, aunque asumieran la pérdida, bajar los precios, lo cual fue muy interesante para mí, ¿no? Porque de alguna manera significó un elemento de responsabilidad social increíble. Eso es sostenible en el tiempo. O sea, puede haber una intención de participar en el mercado imponiendo un precio de esa manera, así por concertación sí, es posible, quizás no muy sostenible, pero sí es posible. Te puede concertar precios con un grupo de personas que también ponen precios. Eso se puede hacer perfectamente. Eso no es un problema. Yo quería comenzar por ahí. Si se puede hacer para el precio de los huevos, del aceite, también se puede hacer para el precio del dólar. Bueno, lo que está pasando definitivamente hoy es eso. Yo creo que muchos compradores e importadores que se vieron perjudicados también se pusieron de acuerdo para poder tener una tasa de cambio mucho más favorable. De hecho, hubo muchos mensajes de yo no compro más dólares a precio de toque, sino que los voy a comprar a 350. Se acabó. Eso pasó mucho al inicio de este movimiento. Obviamente eso tiene un límite, todo tiene un límite, porque realmente no hay cambios en la economía real y no hay una intervención de ninguna autoridad monetaria. Y este es un mercado monetario muy especial, que es una de las cosas que yo quisiera que la gente se aclarara sobre todo, ¿no? Mira, yo no tengo nada en contra de la metodología que se está utilizando por el toque para captar información de la tasa de cambio, pero tengo que decir definitivamente que esa información es sobre intenciones de compra, el toque también lo dice, y que nunca se sabe si esas intenciones de compra se llegan a concretar o no. Ese es un vacío que hay hoy en Cuba. Y por lo tanto la gente seguía por la tasa de cambio del toque, porque no hay una tasa de cambio que pueda ser la alternativa en estos momentos. Y eso es un vacío, eso es un abandono de funciones monetarias. Estoy absolutamente de acuerdo con Julio y con Pedro en eso. El mercado monetario tiene que tener un recurso desde la autoridad monetaria para poderlo intervenir. Es posible, Triana, es posible que en el corto mediano plazo haya una corrección de esta volatilidad de mercado cambiario, haya una corrección a la baja, digamos, se equilibre mejor el peso frente al dólar, sin que haya una participación de las autoridades monetarias en formar parte también de la oferta, en también vender dólares, sistematizar un poco ese mercado, ser esta alternativa. O otras variantes como podrían ser dejar que participen ofertantes privados en el mercado cambiario de manera legal, pagando sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible que sin estos elementos se pueda corregir la volatilidad de ese mercado y todo ese efecto especulativo, ese bucle especulativo que generalmente es alcista. Yo creo que no. Yo creo que la vida lo ha demostrado. La regulación desde la autoridad monetaria es fundamental para mantener la estabilidad del mercado monetario en cualquier lugar, en cualquier país del mundo. Eso es fundamental. Que se haga de una manera o de otra, eso es discutible. Ajá. También, al menos en mi caso, yo he propuesto como una solución la formalización
de los operadores informales que compran y venden dólares. Porque a mi juicio, en este mercado de hoy, en que la autoridad monetaria no puede intervenir de una manera poderosa, porque no tiene quizás los recursos suficientes, formalizar a un grupo de operadores informales pudiera ser sobre todo algo positivo, en el sentido de que entonces sí sabríamos cuáles son las operaciones reales, concretas, de venta y compra de dólares. Sabríamos cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuál es el volumen que se transa todos los días. Y sobre esa base tendríamos una tasa de cambio mucho más objetiva que la que tenemos hoy, que es puramente especulativa. Muy es bien. Lo que te puedo decir. Triana, vamos a hacer una pausa un momento y enseguida vamos a regresar. Vamos a hacer un descansito. Ya estamos, bueno, estamos regresando. Sabes que, perdóname esta voz, Triana, que tengo un poco de disfonía, aprendí ese y hago el mayor esfuerzo, pero me encanta esta conversación contigo, me alegra mucho estar volviendo a retomarla y yo creo que se nos va a quedar como costumbre. Pienso que a finales de año debemos hacer lo mismo otra vez. Mira, hablábamos en el momento anterior de la tasa de cambio, es decir, del suceso este que ha ocurrido y que creo que ha movido a todo el mundo. Todo el mundo está en la expectativa, ¿qué va a pasar? Sube o no sube. Por ahí alguien hoy me decía, no, espera el domingo, que el domingo ya está en 400 otra vez, porque ahora está subiendo de 20 en 20, de 25 en 25 en una escalada extraordinaria. ¿Hacia dónde llegará? ¿Quién sabe? ¿Hacia dónde puede llegar esa tasa? ¿Qué anclajes tiene con la vida real? Es la gran nebulosa que tenemos todos, ¿no? Bueno, lo que yo te puedo decir en estos momentos, después de revisar muchos chats y de que me han mandado muchos chats los dueños de las pymes que tienen que comprar dólares e importar, diciéndome, realmente, mira lo que está pasando. Es que hay una avalancha de ofertas de compra de dólares a 320 y a 350. Y a 310, y a 315, y a 360, pero es una avalancha. Y las redes aguantan todo. O sea, de la misma manera tú puedes crear un bot para emitir 50 avisos de compra al precio que tú quieras perfectamente y vas a ir moviendo entonces el cálculo de la tasa. En definitiva, lo que hace la tasa es usar la mediana. La mediana es el valor central de una serie de datos organizados de menor a mayor. Y por lo tanto, en la medida en que más anuncios de compra a precios altos hay, esa serie se mueve. Incluso quitando los valores extremos, se va a seguir moviendo hacia arriba. Y lo que está pasando hoy, a mi juicio, es eso. Como son intenciones de compra, no es compra real y no sabemos cuál es la compra real, pues entonces, lógicamente, esa es la tasa que sale. Es una tasa de referencia para compras anunciadas no realizadas. ¿Hasta claro dónde es válido o no? Pues yo no sé. Lógicamente, a los especuladores les conviene mucho que la gente lo use así, porque los que se benefician hoy son los especuladores. Los que se perjudican son los que intentan hacer comercio en Cuba, los que intentan importar, los que intentan mejorar la oferta, y las familias cubanas, que van a tener que pagar el precio que la especulación genera. Eso es lo mismo que tú cojas un producto y empieces a hacer lo mismo con un producto. Porque al final tú estás desplazando la tasa. Estás desplazando los valores hacia arriba. Como pasó que se desplazaron los valores hacia abajo. O sea, lo que este periodo demostró es que eso es puramente especulativo y no tiene detrás un respaldo real de transacciones en dólares y pesos cubanos. Ni un respaldo. Discúlpame, y lo otro que está demostrando es que realmente hay un vacío muy grande, un abandono de funciones de la autoridad central monetaria cubana. Y eso es algo que no debería pasar, porque estamos dejando a la familia cubana en manos de los especuladores. Estamos dejando al comercio cubano en manos de los especuladores. Y eso no es bueno.
Claro, es decir, está reproduciendo un episodio de Peaky Blinders, no sé, ¿te das cuenta? Claro, es decir, me hago una idea mucho más clara cuando tú dices esto, porque no se trata solamente de el cuidar el bolsillo del pensionista, cuidar el bolsillo de la persona asalariada que recibe un salario que está sumamente devaluado frente a unos precios sumamente inflados, sino que el conjunto de la economía cubana se afecta dentro de esa dinámica especulativa, porque como tú bien dices, es decir, este sector, que no es pequeño, de personas que importan, que ofrecen servicios, es decir, de personas me refiero a empresas, que ofrecen servicios y productos en el mercado cubano, donde además no hay otras ofertas. Es decir, están llenando ofertas que solamente ellos garantizan. Eso tiene una repercusión en todo lo demás. Exacto. En todos los factores. Es decir, la empresa estatal socialista elevada a categoría de tótem, también se afecta con la tasa especulativa del mercado cambiario. Todo. Es decir, es un engranaje total. Todos los sectores de la economía se afectan con esa tasa especulativa al alza. Todos, absolutamente. Se afecta hasta la inversión extranjera. ¿Por qué? Explícame eso para ilustrarnos un poquitico en ese sentido. Bueno, ¿a qué precio un inversionista va a estimar las utilidades de su inversión a 2 años vista con una tasa de inflación con esa variabilidad? Volátil completamente. Tú la vas a tener que calcular en los estudios de factibilidad a la tasa oficial de cambio. Pongamos que 120. Pero en la vida real, al trabajador que vas a emplear, la tasa de 1.120 no le sirve. Y entonces, bueno, ¿a qué tasa? ¿Cómo la calculo? Pues, estoy hablando, fíjate, no te estoy hablando de corto plazo, estoy hablando hasta de mediano plazo. La inflación hace sal y agua las utilidades, hace sal y agua el interés que el banco paga por cuentas y hace sal y agua el salario de la familia. Y la productividad de la gente. Si la gente no tiene que trabajar para nada, porque no hace falta. Obviamente. Y lo otro que produce esa tasa es que la gente se va a refugiar en qué cosa, en el dólar, como reserva de valor. Y entonces, en la idea planteada de ir reduciendo los espacios del dólar, bueno, la política no es consistente, porque si tú abandonas las funciones monetarias y ante una moneda nacional que se devalúa sistemáticamente y sobre todo por especulación, pues definitivamente la gente se refugia en el dólar. Y el dólar va ganando más espacio, más espacio. De todo eso que tú estás diciendo, yo entiendo entonces que es imperativo que el Estado cubano tome cartas en el asunto, defina su participación en ese mercado cambiario de una manera o de otra, regulando, controlando, siendo ellos mismos actores de ese mercado cambiario, como en su momento fue a través de Cadeca, o dejando que otros actores participen también y concurran. Lo que tú decías, ¿no? Normalizar la participación. Pero es imperativo, es decir, no se sale de ningún momento, de esta situación crítica, de ese año durísimo que tú pronosticaste al principio en la entrevista anterior, no se sale de este año durísimo si no se empieza a levantar un poco de presión, alejándonos de esa marea especulativa relacionada con el dólar. ¿Sí? Bueno, es así, pero además la historia lo demostró. A inicios de los años 90 también hubo un crack del dólar en Cuba, cuando todavía Cadeca no existía. Cuando salió Cadeca como institución que pudo intervenir en el mercado monetario, la tasa de cambio se estabilizó. Incluso cuando los atentados a las torres, a mí me contaban, porque yo no estaba en Cuba en ese momento, mi esposa, que inmediatamente los cambistas ilegales empezaron a subir la tasa y a ofrecerla 40, 45. Estuvieron 2 días así, pero Cadeca aguantó. Y como Cadeca aguantó, tuvieron que bajar la tasa. Tuvieron que bajarla. Porque para el pueblo cubano la referencia era la tasa de Cadeca. Y si tú anunciabas al lado de Cadeca que estabas comprando dólares a 40 pesos cubanos o CUC o lo que fuera, tenías a Cadeca de referencia diciendo, no, la tasa es esta, es la mía, y yo voy a aguantar ese golpe especulativo. Y Cadeca lo aguantó. Y si a finales de año esto no ha cambiado, estamos hablando de una irresponsabilidad superior
de las autoridades monetarias cubanas y en general de las autoridades cubanas en no intervenir en esta dinámica? ¿Sí o no? Yo creo que hay que corregir el abandono de las funciones de corrección del mercado monetario que tiene la autoridad monetaria en Cuba. No queda de otra. Y hay opciones para hacerlo, hay un abanico. Desde intervenir directamente, desde retomar de nuevo el papel de Cadeca, hasta, yo sé que eso es difícil porque no hay un stock de dólares suficiente quizás, o porque no se puede destinar ese stock de dólares como antes se destinaba a intervenir en ese mercado. Bueno, pues lo otro también puede ser formalizar a algunos de estos actores y de estos operadores informales, formalizarlo, ofrecerlo como un negocio este asunto, y ahí tendríamos una manera de regular y tendríamos una manera de, por lo menos, de saber qué operaciones se están haciendo en realidad en la concreta. Y este no es un mercado monetario muy difícil. Aquí yo te diría que entre el 70 y el 80% de las operaciones monetarias de cambio en Cuba se realizan en La Habana, en el mercado de La Habana. Yo recuerdo que en las informaciones de Western Union decía que el 25% de la remesa se quedaba en La Habana y el resto se repartía entre el resto de las provincias de Cuba y los municipios, y ninguna provincia tenía una participación mayor del 7%. Fíjate qué sencillo. O sea, estoy usando los informes de Western Union de hace datos de los años 2000. Se quedaba en La Habana. Hoy, si tú miras lo que hacen algunos de las plataformas que venden productos, ellos te podrán decir que entre el 75 y el 80% del volumen de ventas en Cuba, de lo que ellos hacen, está en La Habana. O sea, hay una concentración importante. Ese es un dato. Claro. Que se puede usar para intervenir y estabilizar el mercado monetario. Porque yo te repito, esta desestabilización, esta carrera desenfrenada al alza por efectos de la especulación y por la intervención de especuladores en el mercado monetario cubano, perjudica a todo el mundo y perjudica lógicamente la credibilidad, la que nos queda, de la economía nacional. Me voy a detener ahí. Cuando tú dices a todo el mundo, que ya lo vimos, pero ahora cuando lo hiciste con este énfasis, pensé, a todo el mundo es a todo el mundo, es decir, al gobierno, a su red de empresas e instituciones, pero también a quienes adversan al gobierno. Es decir, a quienes estarían proponiendo una agenda económica completamente distinta, digamos, por ejemplo, liberal, hacia un ordenamiento capitalista, de trascendencia del orden socialista, también perjudica. A todo el mundo, a todo el mundo. La inflación perjudica a todo el mundo. Perjudica a la economía de un país. Perjudica a los cubanos que viven fuera de Cuba, que remesan por vía de productos o por vía de dinero a su familia. También. También. Porque también. Cuando antes mandaban $1, ese dólar tenía una capacidad de compra mayor que la que tiene hoy. Exacto. Por lo tanto, ellos tienen ahora que duplicar o triplicar sus remesas para poder encarar las necesidades que están tratando de salvar en Cuba. Es decir, esto o se ve como un tema general de todo el mundo y trascendemos las teorías conspirativas de los bandos, o sencillamente yo lo que estoy viendo a través de tus palabras es un gran trastorno difícilmente regulable, difícilmente soluble, sobre todo para los que más están sufriendo en Cuba, es decir, los que menos capacidad adquisitiva tienen en Cuba. Mira, a mí no me gusta nunca decir esa frase, porque es una frase muy típica de la corriente más, yo diría, más clásica, más ortodoxa del monetarismo. Pero hay una frase que es importante: el dinero importa, dicen los monetaristas. Y el dinero importa e importa mucho. Porque el precio del dinero transversaliza toda la economía y afecta a todo el mundo en una economía. Lógicamente, afecta más a los más pobres, porque lógicamente tiene un efecto regresivo muy grande. Por lo tanto, ese precio del dinero, esa especulación descontrolada, también impacta en la situación de pobreza
de las familias cubanas. Y los ejemplos son sencillos. En Cuba hay más de 600.000 personas que hoy son jubiladas y que reciben 1.500 pesos de su jubilación. Cuando el cartón de huevo se pone a 3.000 pesos, pues tiene que comprar medio cartón de huevo. Necesita 2 pensiones para comprar un cartón de huevo. Un cartón de huevo. Ajá. Si no, con la pensión le da para 15 huevos. Hoy se come la clara y mañana la yema. Fíjate. Entonces, sí, es real. Perjudica a todo el mundo. Pero perjudica fundamentalmente, o sea, perjudica mucho a las familias más pobres. Y eso es una responsabilidad también que hay que cubrir. Y que hay que, de alguna manera, yo diría, nuestras políticas tienen que evitar eso. Tienen que evitar eso. Porque, es muy interesante. Mira, tú puedes ahora ayudar a esas personas, fíjate. Cambiemos el subsidio, de subsidio generalizado a alimentos a subsidio a las personas. Elevamos hasta 4.500 esa pensión mínima. Esa pensión mínima va a funcionar hoy a la tasa que está. Pero si esa tasa se eleva y se sigue elevando y llega a 400, pues lógicamente esa pensión se vuelve a hacer sal y agua. El problema está en que esas personas lo que compran fundamentalmente son los productos que les satisfacen sus necesidades vitales. Ahí no hay lujos, ninguno, absolutamente. De hecho, son personas que prácticamente no tienen dinero ni para comprarse un par de zapatos nuevos. O sea, es comer, comer, comer y comer para sobrevivir. Entonces, esa elevación de la tasa a quien más perjudica es a los pobres en Cuba. Por eso hay que combatir la especulación. Y yo creo que hay que combatirla, de nuevo, lo vuelvo a decir, retomando las funciones que la autoridad monetaria cubana tiene que ejercer sobre el mercado monetario. No queda de otra. Yo lo subrayo, perjudica a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Y tiene prejuicios a mediano plazo, porque muchos negocios se detienen. Y se detienen exactamente por la incertidumbre que genera esa tasa creciendo sin control ninguno y sabiendo que es una tasa puramente especulativa, que realmente detrás de esa tasa que se está tomando no hay operaciones de compra y venta reales como para respaldarla. O sea que hay una acción especulativa de esos operadores informales. Y como la tasa funciona sobre la base de tomar esas intenciones de compra y venta, pues lógicamente esa tasa va creciendo sistemáticamente. Más allá de que tenga respaldo real en las operaciones reales. Ese, a mi juicio, es el problema del problema. Y yo te decía, bueno, el lema de estos meses ha sido corregir distorsiones y reimpulsar la economía. No es posible corregir ninguna de las distorsiones si no se empieza por aquí, por lo que entiendo, por lo que estoy apreciando, por lo que tú me estás diciendo, por lo que yo estoy viendo, lo que está ocurriendo. Bueno, a ver, yo creo que una de las distorsiones más importantes, yo no quisiera catalogarlas todas ahora aquí, ¿no? Y poner un listado, esta es la primera, la segunda, la tercera, porque hay muchas distorsiones, ¿no? De hecho, habría que revisar el concepto de distorsión. Ricardo Torres hizo un artículo de lo más interesante en Nueva Sociedad explicando eso, ¿no? No es este momento para retomar a Ricardo, pero sí llama la atención que el que quiera hacer un ejercicio teórico intelectual acerca de las distorsiones puede ir a ese artículo de Ricardo Torres, ¿no? Pero una de las más importantes es esta, es la tasa de cambio. Lo afecta a todo. Afecta a los costos, mira, afecta a los costos. Afecta a los costos de todas las empresas. Por eso te decía, la sacrosanta empresa estatal, que es sacrosanta porque sobre su espalda está el grueso de la economía nacional. El 80% el 80% del Producto Interno Bruto, el 92% de las ventas, más de 1.400.000, 300.000 empleados, montones de familias dependiendo de la empresa estatal. Yo subrayo que la empresa estatal hay que rescatarla. Pero esa empresa estatal también está afectada
también estaría afectada por esto. Porque en la empresa estatal trabajan cubanos, no trabajan hindúes, trabajan cubanos. Cubanos que reciben un salario y tienen que ir a un mercado, a un bodegón, que qué bueno que existen, ojalá que existan 20.000 bodegones más en Cuba. Ajá. Y comprar a los precios que tienen que comprar en el bodegón. Y esos precios están influidos por la tasa de cambio, están influidos por otras cosas, por los altos costos, por impuestos altos, por un 10% de impuestos a las ventas totales, que han permitido una recuperación de los ingresos del presupuesto, pero están costando en esta otra parte de la ecuación. Pero bueno, perfecto. Pero ese cubano tiene que ir ahí cuando recibe el salario de la empresa estatal. Y el salario promedio en Cuba hoy tampoco es elevado, ¿no? Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Si la empresa estatal se perjudica, también se perjudica, porque es un impacto en los bolsillos de ese obrero cubano. ¿Tú sabes por qué insisto en esto? ¿Tú sabes por qué insisto en esto, Diana? Mira, incentiva. Te decía, ¿tú sabes por qué insisto en esto? El incentivo mayor que tiene un obrero es que por su trabajo recibe un salario y que ese salario le alcance al menos para cubrir sus necesidades vitales mínimas y las de su familia. Si no le alcanza, hay un desincentivo enorme. Claro, y empiezan las ganas de emigrar del sector laboral, empiezan las ganas de emigrar de país, empieza la desesperanza, empieza el agotamiento, empiezan las rupturas familiares, empieza todo eso que nos está pasando. O sencillamente empieza la desgana de no trabajar, de rendir menos. Y por lo tanto la empresa se vuelve más improductiva. Entonces, si queremos también que la empresa estatal pueda cumplir el rol que debe cumplir en este país, pues también hay que resolver eso de las instituciones, porque también afectan a la empresa estatal. Pero te decía, ¿tú sabes por qué insisto en esto? Porque hay en todo este tiempo que hemos estado viendo cómo la relación dólar-peso cambiaba, primero a la baja, ahora subiendo. Yo tengo la impresión de que hay mucha gente que compró la idea, que se la comió completa y la tiene integrada, de que hay una especie de conspiración mipimera de un lado o conspiración del gobierno de otro o conspiración de quienes hacen las tasas o etcétera, etcétera. Pero que en todos los casos el análisis parte de una visión de la economía en pedacitos, ¿sí? Partido en pedazos, como si una cosa no tuviera rebote en otro, como si una cosa no estuviera integrada con otra dinámica, como si las dinámicas no fueran así totales. O sea, las MIPYMES no son las únicas que se afectan con este asunto, vuelvo a repetirlo, y me baso en lo que tú acabas de explicar. Las MIPYMES no son las únicas que participan de alguna manera, ya sea como afectadas o como impulsoras de ese bucle especulativo. La inacción de las autoridades también participa en ese bucle especulativo. Claro. El dejar el laissez-faire de Adam Smith, que de pronto aparece y se nos vuelve una cosa como no declarada, pero está ahí. Ese dejar ser, ese dejar hacer, se vuelve nocivo para todos. Entonces, por eso yo insisto en esto, porque me parece interesante que lo veamos de este modo. Estamos a junio, o sea, el 6 de junio, en el momento que tú y yo estamos hablando, 6 de junio. Las posibilidades de que este año sea un año de levantar un poquito, además de este tema que estamos hablando de la tasa, que ya vemos que tiene mucha importancia, esas posibilidades, ¿de qué dependerían y qué rango de capacidad de ser tú le encuentras para los meses que quedan? Lo que quedan son 6 meses. 6 meses es un tiempo corto. Yo creo que Cuba tiene 3 ámbitos de acciones muy grandes y muy, yo diría, muy complejos en los que hay que actuar a la misma vez. El primero es decidir el camino de la reforma, que es un proceso ya largo de más de 30 años. ¿Cuál es el camino de la reforma?
Y esa decisión no pasa por dinero, sino pasa por consensos políticos, definitivamente. Por consensos políticos. Políticos, exactamente. Sí, la economía es lo más político del mundo. Quien te diga lo contrario te está mintiendo. Entonces, la reforma pasa por consensos políticos. No queda de otra. Tuvimos documentos que guiaron la reforma hasta el año 2017. Pero de 2018 para acá la economía cambió. Cambió Cuba, cambió el mundo. Y esos documentos, a mi juicio, se han quedado relativamente detrás de la realidad. Entonces, tenemos que lograr consensos políticos acerca de la dirección de la reforma, de la amplitud de la reforma, de la profundidad de la reforma, de la participación de los diferentes actores y del pueblo de Cuba en la reforma. Ajá. Eso, a mi juicio, va por ahí. Y ahí podemos poner desde el papel del sector privado y cooperativo y hasta dónde no, hasta lógicamente cuál es el rol de la empresa estatal en todo esto y la necesaria, ya no sé el término que decir, transformación real de la empresa estatal, que es un asunto pendiente desde hace 40 años. En 1984, en el Congreso de Economistas, se hizo un diagnóstico de la empresa estatal que hoy, 40 años después, es perfectamente, es perfectamente válido. Ese documento, todavía escrito en una hoja amarilla de papel gaceta, existe. Ese documento, en el Congreso anterior de los economistas, lo llevamos, lo leímos. Y el diagnóstico era prácticamente el mismo. O sea, ese inmovilismo nosotros tenemos que eliminarlo. Terminar de dejar que la empresa estatal sea lo que tiene que ser, una empresa. Una empresa. Y que trabaje como una empresa. Y quitarnos los miedos que genera que la empresa sea realmente autónoma. Que habría que hacer 2 libros acerca de cómo se ha interpretado en Cuba el concepto de autonomía. Desde la época del sistema de dirección. Siempre le hemos puesto apellidos y apellidos y apellidos. Bueno, pues hay que dejar que la empresa sea lo que tiene que ser. Y hay que decidir cuáles son las empresas que tienen que ser manejadas por el Estado. Llevamos 3 años intentando aprobar una ley de empresas que seguimos posponiéndola. Ese es un grave problema. La reforma pasa por ahí. Claro, te iba a decir ahora mismo que una de las evidencias de que falta ese consenso político es precisamente una ley de empresas que sigue empantanada. No hay una definición total, es decir, no hay un consenso sobre eso. En el actor más importante de la economía cubana, estamos hablando del 92% de las ventas de Cuba, estamos hablando del 80% de las exportaciones. De eso estamos hablando hoy por hoy. Y ese es el actor más importante de la economía cubana. Entonces, imagínate tú. El otro gran ámbito es, que se repite, es el programa de estabilización macroeconómica. Se habla, pero no existe. Que seguimos sin saber de qué se trata. Que seguimos sin saber de qué se trata, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, ese programa hay que compartirlo, hay que darle aire a ese programa, hay que discutirlo, hay que ponerle metas, hay que ponerle fechas a ese programa. Y el tercer ámbito, lógicamente, es el de la transformación. Espérate, y el tercer ámbito es el de la transformación productiva. Porque todo esto es insostenible en el tiempo si no logramos una transformación productiva profunda, clara, acorde a estos tiempos de la economía nacional. Y esos 3 ámbitos están muy relacionados, los 3. Para algunos hace falta dinero, pero a otros no hace falta dinero. Y lógicamente eso tiene que generar confianza. Para que la economía se recupere, sus actores tienen que tener confianza. Y esa confianza hoy está muy mermada, está muy golpeada, tanto de los actores nacionales como de los internacionales. Para tener confianza hace falta terminar de ponernos de acuerdo con nosotros mismos y encontrar fórmulas viables de pagar la deuda, de cumplir los compromisos que no hemos cumplido. Y eso es posible, se ha escrito mucho sobre eso.
para generar confianza hace falta facilitar los negocios con inversión extranjera, no solo de las empresas estatales, sino de las empresas privadas y cooperativas. Y ese es un reglamento que hace 2 años y medio, 3 años anda dando vuelta por ahí y no se ha concretado tampoco. La transformación productiva pasa por eso. Pasa por tener una política industrial. Y cuando hablo de política industrial, hablo no solo de la industria, sino también de la agricultura cubana. Que ese sería ya un tema como para estar hablando una semana, ¿no? Y si lo abrimos ahora, terminaremos a las 5 de la tarde. Y habrá que llamar a la CIUM para que no me dé el impacto, si me da para que me atiendan rápido. Bueno, quiero decirte la transformación productiva. Son 3 grandes ámbitos. Entonces, decir, ¿qué va a pasar de aquí a 6 meses? Bueno, sí, pero ahí, espérate, antes que hagas el cierre ese, en transformación productiva, entiendo que también tiene que ver con el cambio de la matriz de producción energética. Es decir, las fuentes de energía. Todo. En las que llevamos 30 años prometiendo un cambio de matriz para irnos hacia una participación más grande y más importante de las renovables. Todo. Y esto es algo que va pasito a pasito, lentamente, con mucha calma. Yo recuerdo en la entrevista que hacíamos hace 6 meses, que tú decías, el tiempo es oro. Bueno, el tiempo es la variable más importante. El tiempo es la variable más importante del ser humano, de la sociedad y de los políticos. Lo más político. Parece, en Cuba da la impresión de que no importa tanto. La variable más política de todas es el tiempo. Es el tiempo, sin lugar a dudas. Entonces, mira, sí, hace falta cambiar la matriz. Lamentablemente, en la transformación que se pensaba de la industria azucarera cubana, y es lo único que voy a decir de esto, estaba conceptuado construir 12 bioeléctricas. 12 bioeléctricas hoy serían un regalo para Cuba y para la población de Cuba. Se ha construido una sola, lamentablemente. Desde 2004 hasta hoy, una sola. 20 años. Una sola, exactamente. De 12 que se iban a construir. Eso hay que recuperarlo. Esto no es para regodearnos en lo mal que estamos. Lo que yo quiero significar es que son cuestiones que se habían planteado y que hay que tratar de recuperar. Entonces, sin energía no hay desarrollo. Tú puedes tener una densidad energética cada vez menor porque incrementas la eficiencia de las tecnologías que usas o porque transformas productivamente el país y trabajas más hacia algunos servicios que son menos consumidores. Pero sin energía no hay desarrollo. El desarrollo implica el incremento absoluto del consumo de energía, aunque el buen desarrollo requiere de la disminución relativa de ese consumo por unidad de Producto Bruto incrementado. Claro. Entonces, sin desarrollo no hay energía. Yo no tengo una bola de cristal para decirte a 6 meses qué va a pasar, en realidad. Yo creo que hay que cambiar drásticamente algunas de las tendencias que se están expresando hoy. Y yo creo que uno de esos cambios vendría exactamente por hacer algún tipo de intervención en el mercado monetario cubano, que hoy, a mi juicio, es lo que más afecta a toda la población cubana y a toda la economía cubana. Yo sigo creyendo en que el cubano tiene una capacidad enorme, no solo de sobrevivir, sino de reinventarse todos los días. Todos los días lo pruebo. Todos los días lo pruebo. Entonces hay que apoyarse en esa capacidad enorme del cubano. Hay que darle confianza al cubano. Hay que dejarlo hacer. Y para eso hace falta, lógicamente, a mi juicio, normas. Y ahí la economía institucional, las buenas instituciones y las instituciones que tenemos que darnos para que eso ocurra son fundamentales. No basta con decir que las instituciones son las reglas de juego. Hace falta decir qué reglas de juego son las que tenemos que usar y cuáles tenemos que abandonar, porque ya nuestra economía y este mundo no se adapta a ellas. No se puede. Nosotros tenemos que adaptarnos a las reglas de juego del mundo. Entonces, tenemos que saber cuáles son las reglas de juego que tenemos que dar. Esa afirmación general que aparece en la conceptualización de las instituciones como la regla de juego es fantástica. Eso lo hizo Dudley North, creo que en un libro que escribió en 1991.
pero esas reglas de juego son las que norman las relaciones entre las personas, son las que determinan la estructura social de un país. Nuestro país ha cambiado, su estructura ha cambiado, su economía ha cambiado, su gente ha cambiado, ha cambiado, el entorno ha cambiado. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son esas reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego que nos hacen falta para que esta economía avance? Para que el país crezca, para que el beneficio del crecimiento le llegue a todos, aunque no le llegue por igual, fíjate, pero que le llegue a todos. Yo recuerdo aquella frase de Raúl hace ya mucho tiempo cuando dijo, seremos más desiguales, pero más justos. Perfecto. Entonces, la justicia pasa porque a todo el mundo le llegue. Y la justicia pasa porque esas reglas de juego impidan que esa desigualdad crezca tanto que se convierta en pobreza y que la pobreza se convierta en miseria. De eso se trata. Bueno, pues ahí mismo me voy a plantar para hacer una brevísima reflexión y ya nos despedimos. Yo creo que una reflexión que hago ahora mismo, no tanto como periodista, pero más como ciudadana, pensando en que todo el miedo al riesgo que conlleva el cambio, todo cambio genera riesgos, algunos que se pueden prever y otros que no son previsibles. Ese miedo al cambio no puede ser mayor que el miedo a la pobreza, a la soledad, a la tristeza, al desamparo, a la desesperanza de gente que son nuestros compatriotas, sí, cubanos que dentro de la isla y también fuera sufrimos la situación económica actual. Por lo tanto, yo creo que eso que tú acabas de decir empalma con esto que yo estoy diciendo. El imperativo mayor tiene que ser eso, conseguir la mayor cobertura, el mayor amparo posible para los cubanos de hoy. No puede ser que se extienda ad infinitum una situación que precariza la vida cotidiana de la gente, que disminuye su capacidad de ser felices, de tener esperanza, de poder echar para adelante un proyecto de vida familiar, individual, social. Entonces yo creo que el miedo que se puede tener al cambio, y te lo digo sinceramente, yo no quiero estar en el papel de quien tiene que decidir las cosas que hay que decidir en Cuba, que son dificilísimas. Seguramente a ti te pasa lo mismo, ¿no? Es decir, sí, que es muy difícil. Además, ya estoy jubilado, yo tengo 70 años, ya yo estoy... Ya tú hiciste todo, pero sí, esas decisiones son muy difíciles. Mentes más jóvenes y más frescas, definitivamente. Hay decisiones muy difíciles que afrontar, pero la peor de todas es la inmovilidad. Y aquí lo dejo. Vamos a quedar en un próximo encuentro de esta manera. El próximo que sea en Madrid o que sea en La Habana. A ver si la conexión nos ayuda o no nos complica la posibilidad de esta comunicación. Triana, te agradezco muchísimo. Invito a todos los que nos están viendo o leyendo a que sigan a la columna de Juan Triana Cotoví en Cuba. Cada 15 días nos trae un nuevo despertar, un nuevo abrir ojos sobre determinados puntos, determinadas aristas de la situación de la economía cubana y sus difíciles circunstancias. Te despido con un abrazo virtual. Muchas gracias de nuevo. Igual para ti, un abrazo, un beso, nos vemos. Seguimos trabajando. ¿Cómo que no? Chao, cuídate. Chao a todos.